La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, AM 105.1 en la frecuencia modulada en todo el sur. Todos nuestros amigos de Villa El Salvador y toda esta zona nos escuchan por la frecuencia modulada. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Zapao en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une a esta transmisión otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Lampa, Radio San Valentín, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Ayurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 10 de febrero del año 2021 y ya estamos listos para saludar a Rosa María Palacios. Hoy día la familia de Radio Santa Rosa y la familia dominica en el Perú se viene con una muy buena noticia, Rosa María, cosa que celebramos. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, pero antes de ir con las buenas noticias tenemos que hacer la mención de la Universidad Católica. Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece sus programas de maestría y doctorados en diferentes áreas de especialización. Cierre de inscripciones 16 de febrero. Aprende para transformar tu mundo. Estudia en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, y sí, en efecto, tenemos una gran alegría para Radio Santa Rosa, para toda la Orden Dominica y por supuesto para los feligreses de Lima. El Papa ha tomado la decisión de nombrar nuevos obispos auxiliares. Uno de ellos es el Padre Juan José. El Padre Juan José Salaverry era el provincial de la Orden cuando yo llegué hace 5 años a Radio Santa Rosa y me acogió con mucho cariño. Hemos tenido grandes conversaciones, hemos pasado momentos a veces muy difíciles y muy complejos. Es, además de haber sido el provincial de la Orden Dominica, es también jefe del ISET, ha sido el director del Instituto Superior de Estudios Teológicos, y yo creo que llega muy preparado para ser obispo de Lima. Ahí tienen ustedes algunas fotografías para que lo conozcan, así que estamos muy contentos por este nombramiento. Es una gran alegría para nosotros. El arzobispo de Lima también emitió un comunicado diciendo que es una gran alegría para Lima. No es el único nombrado, por favor, Abel. El otro sacerdote que ha sido también nombrado obispo, voy a leerlos ahorita, es el reverendo padre Guillermo Antonio Cornejo Monzón, del clero de la diócesis de Lurín, ¿no es cierto? Pero tener a alguien de la orden de predicadores, que es la Orden Dominica, como obispo auxiliar de Lima, pues la verdad que es algo que nos alegra mucho a todos aquí en Radio Santa Rosa. Monseñor Salaverry, ¿te acuerdas, Abel? Fuimos todos juntos a Madre de Dios a ver al Papa. La Orden Dominica, como ustedes saben, tiene a su cargo la provincia dominica de San Juan Bautista, que es buena parte de la selva sur del Perú. Madre de Dios completo, parte de Quillabamba, donde nos escuchan también. Así que, y él estuvo ahí con nosotros haciendo también su trabajo pastoral. Así que, gran alegría para todos y esperemos que todo esto dé sus frutos pronto. Así es. Muy bien. Y bueno, Abel, nosotros tenemos buenas noticias también para todo el país. El presidente de la República se vacunó anoche, en un acto que no falta quien critique, pero hay que decir que en todos los países del mundo, justamente para instar a la población a que se vacune, se vacunan figuras políticas, religiosas, del mundo del espectáculo, de los deportes,
justamente para incentivar la vacunación. Es parte de las campañas de vacunación que se tienen que realizar. Y el público tiene toda la razón. Si el líder de un país no se pone la vacuna, ¿por qué me la voy a poner yo? Da tranquilidad y, por supuesto, da mucha esperanza. Da mucha esperanza también que ayer ya más de 3.000 médicos se han vacunado, personal de salud. Da mucha esperanza también el despliegue de la Fuerza Aérea Peruana, del Ejército, de la Marina, que han trabajado muy bien ayer en un despliegue estupendo para llevar a todos los puntos de reparto las vacunas de la manera más inmediata. Da gusto ver cuando realmente se hacen las cosas bien. Las vacunas llegaron el domingo a las 7 de la noche y ayer lunes ya se estaba vacunando en todo el país. Es un país grande, difícil, con dificultades de acceso. Bueno, se ha utilizado la Fuerza Aérea en el mejor despliegue posible que puede hacer la Fuerza Aérea para ir a lugares muy difíciles con los aviones Spartan, con los helicópteros, con lo que ha sido necesario mover para que las vacunas lleguen. Y ayer mismo y hoy y durante toda la semana se continúe vacunando a todos los médicos. Se calcula que en 10 días 150.000 personas estarán vacunadas, las primeras. Pero recuerden ustedes que este sábado 13 o domingo 14 está llegando también otro lote, el que falta del mismo lote de vacunas que ya se habían comprado. Así que hasta llegar a las 500.000 personas que van a ser vacunadas con estas vacunas de Sinopharm. Pero recordemos también, dice la buena noticia, ayer lo hemos estado mirando, que para el 31 de marzo llegan 5.750.000 vacunas de Pfizer, más las que manda COVAX Facility, con lo cual alcanza no solamente holgadamente para cubrir toda la fase 1, sino para empezar y prácticamente llegar hasta el final de la fase 2, lo cual sería estupendo. Estupendo. El presidente ha asegurado que este año nos vacunaremos todos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Hay que celebrar, como digo, esperar con paciencia y no dejar de cuidarnos. Eso es muy importante. Miren, un médico vacunado está asegurado él mismo frente a sus pacientes con COVID. ¿Se dan cuenta? O sea, el paciente con COVID ya no le va a poder hacer daño a él. Pero si él se enferma con una enfermedad leve, sí puede contagiar a otros que no han sido vacunados. De ahí la importancia de la vacunación masiva. No solo tienes que vacunar a algunos, tienes que vacunar al mayor número posible de personas. ¿Cuántas? Bueno, se espera que el 70%, pero hay que decirlo, con 95% simplemente la enfermedad desaparece. Ya no existe, ya no tiene dónde moverse. Las vacunaciones nacionales, por ejemplo, contra polio, contra rubiola, contra paperas, contra las enfermedades infantiles, se hacen teniendo como meta el 95% de la población. De esa manera, usted ya no habrá escuchado, porque no hay, casos de polio originario. Hay un tema con polio que tiene que ver con justamente las vacunas. 1 en 1 millón hace la enfermedad. 1 en 1 millón, imagínense ustedes, ¿ya? Pero en el 99.9 de los casos y más, tenemos un éxito notable con las vacunaciones en el Perú. Y teniendo en cuenta la experiencia positiva de vacunación que hay en nuestro país, sí, pues va a ser duro, va a ser largo, pero se va a lograr. Perdón, el sistema sanitario peruano tiene gran experiencia en vacunación y muchos de los que participaron en la campaña, y muchas, sobre todo enfermeras que participaron en la campaña del 2006, lo han recordado en estos días. En el 2006 se vacunaron a 20 millones de peruanos en 45 días contra la rubiola. Entonces sí es posible hacerlo. ¿Por qué era tan importante vacunar contra la rubiola? Porque cuando una mujer embarazada tiene rubiola, los defectos congénitos que puede tener su bebé son devastadores. Entonces era muy importante, sobre todo, vacunar a las niñas en una vacuna de una protección de largo tiempo. En 2006 se vacunaron, reitero, 20 millones de personas en 45 días.
un éxito que fue además reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Así que eso sí lo sabemos hacer, sí lo podemos hacer con la ayuda de las Fuerzas Armadas, que tiene la posibilidad de llevar a todas partes, lo más rápido posible, el material, y por supuesto con el trabajo de todos los vacunadores, que también van a ser vacunados. Los vacunadores son los primeros en vacunarse, como es obvio, ¿no? Pero hay que decirlo para que la gente entienda las prioridades. Así que así estamos, vamos a seguir mejorando en este punto y tratando de romper mitos. Creo que en esto sí la prensa está haciendo un buen trabajo explicándole a la gente que tiene que vacunarse, por qué tiene que vacunarse, por qué es importante que toda la familia se vacune, que no quede nadie sin vacunar, por qué esto nos prepara, nos fortalece frente a esta enfermedad y frente a sus mutaciones que dejarían de mutar si la enfermedad ya no tiene por dónde correr. Deja de tener variantes porque ya no se reproduce. Entonces tenemos que hacer que no se reproduzca. Mientras tanto, sí, las noticias no son en absoluto alentadoras en materia de la enfermedad hoy en el Perú. La escasez de oxígeno, la escasez de camas UCI, la escasez de camas de hospitalización, implica que cuando una persona tiene COVID, como muchos que me están escuchando en sus casas, tienen una angustia terrible, no solamente por la enfermedad, sino por la posibilidad de ponerse peor y tener que necesitar oxígeno o hospitalización. Todas esas personas están sufriendo no solo por los efectos de la enfermedad, sino por la angustia de saber que tal vez no puedan ser atendidos en un hospital. Por eso es muy importante que todos nos cuidemos, que todos estemos muy atentos a nuestras salidas, que caminemos con mucha precaución. Mascarilla doble, dicen algunos. Si usted se siente más seguro con mascarilla doble, póngasela. Pero tenga conciencia de que va a ser muy difícil si se enferma y pasa a un estado crítico de la enfermedad. Va a ser muy difícil de que en este momento el Estado peruano pueda hacer algo por su salud. Tanto el MINSA como el Salud están en este momento full. Y no se diga las clínicas privadas, no hay ninguna cama disponible, de acuerdo a la información que he tenido ayer. O quedan muy pocas, pero estamos hablando de una situación de crisis. Hoy, justamente, evaluando esa situación, se tiene que dirigir al país el Consejo de Ministros para discutir con todos los indicadores que tienen qué va a pasar a partir del domingo. Y yo me alegro que nos lo digan con la debida anticipación. Una de las cosas que más le hemos criticado a Martín Vizcarra es que el viernes te decía que el lunes seguías encerrado, ¿no? Entonces, que lo hagan hoy. Las personas todavía necesitan hacer ajustes, necesitan tomar decisiones. Hay muchas personas que justamente cada 15 días cambian de casa, por múltiples razones. Niños que viven con un padre un tiempo y con otro padre el otro tiempo. Personas adultos mayores que son cuidados por sus parientes, pero en distintas locaciones. Gente que tiene que tomar decisiones. Entonces, si nos esperan 15 días más de cuarentena, lo cual es lo más probable, ya no nos van a hacer el cuento pues así tan fácil, pues que lo digan hoy. Que lo digan hoy para poder tomar las providencias del caso. La verdad es que esta cuarentena, que algunos dicen chicha, bamba, ha sido una cuarentena que ha permitido trabajar. Y permitiendo trabajar a las personas, la angustia de miles se reduce. Se tiene que permitir trabajar a la gente y que las personas tomen las medidas correspondientes para no hacerse daño ni hacer daño a los demás. Pero se tiene que dejar trabajar. Pero si al mismo tiempo se mantiene un confinamiento, lo que se le dice a la gente es: no salgas de tu casa si no tienes que salir. Y puedes salir únicamente a caminar una hora, a comprar comida, a comprar medicamentos y punto. Todo lo demás lo puedes pedir por delivery. Todo por delivery, todo por despacho a domicilio. Así fueron las cuarentenas en Europa y en algunos países de Latinoamérica desde el principio. No tuvieron la cuarentena rígida nuestra que prohibió el delivery, que prohibió toda forma de conseguir cosas a domicilio y que estas iban entregándose casi de manera clandestina porque se demonizó el despacho a domicilio. Eso hizo que perdieran muchísima gente oportunidades laborales que podían sostenerse durante la pandemia sin afectar su salud, e hizo que miles de personas perdieran su trabajo para siempre. O sea, simplemente tuvieron que cerrar.
Y ahí tienen ustedes por qué en abril el PBI peruano decreció en menos 40%, porque cerraron la economía. No tenemos cifras económicas, seguramente hoy día nos van a explicar en cuánto va a decrecer el PBI por esta cerrada de 15 días, qué significa eso comparativamente con lo que se hizo el año pasado, cuánto tiempo se puede sostener esta caída sin que afecte realmente a los ya afectados bolsillos de los trabajadores, cuánto tiempo más, además de los 15 días, se puede estar. Hay una cosa que es bien sencilla de entender. Mientras el número de fallecidos siga al alza, la curva no está volteando. El fallecido ya es el resultado final del contagio, la evolución de la enfermedad, el tratamiento y, bueno, el fracaso del tratamiento y finalmente la muerte. Es una persona, probablemente la que muere hoy, que se contagió hace un mes, en los primeros días de enero. Por lo tanto, para que la curva baje, cambie de dirección, siempre faltan 15 días más, ¿no es cierto?, del momento en que se frenan los contagios. ¿En 15 días podremos salir? No lo sabemos, pero usted puede mirar las curvas perfectamente y darse cuenta cómo van. ¿Y cómo vamos? Las curvas de fallecidos del MINSA están en este momento estacionadas arriba. Estamos con alrededor de 180 fallecidos hace casi una semana. Eso significa un frenón porque llegamos a 220. Pero todavía no está claro si se está bajando o no. Las muertes en SINADEF, que es el Sistema Nacional de Funciones, también altísimas, encima de 900. No han subido más, pero no hay una indicación de que se esté doblando la curva. Ahora, ustedes podrían decir, claro, pero podríamos salir del nivel extremo al alto. Podría ser que en algunas provincias pase eso. Pero más bien creo que en algunas provincias se va a pasar del alto al extremo. Así que todo depende de la data cuantitativa, que ciertamente no es perfecta, que tiene muchas críticas y válidas críticas. Open COVID tiene críticas muy válidas a cómo se está formulando la data, porque con mala data no puedes tomar buenas decisiones, pero ahí está. Entonces, vamos a ver qué nos dicen hoy día. Mi presentimiento es que si la curva no voltea radicalmente hacia abajo, vamos a seguir con las mismas medidas hasta que eso suceda, en la medida en que sea económicamente sostenible, en la medida en que el PBI peruano lo pueda seguir aguantando, ¿no es cierto?, y que la caída del PBI no sea la dramática caída del año pasado, sino que pueda ser sostenida un poco más. Finalmente, señores, es cuestión ya de meses. Una vez que se tenga a toda la población vacunada, o por lo menos al 70%, que es el grupo crítico, una vez que eso ocurra, las actividades volverán y luego habrá un plan de contingencia para vacunar a la población cada vez que vaya perdiendo inmunidad. Y ese es un plan de contingencia que tendrá que enfrentar el próximo gobernante. Hoy día, Abel, vamos a tener una entrevista presidencial, ¿verdad? Va a estar en unos minutos con nosotros Ollanta Humala y vamos a conversar con él sobre esta materia y otras materias. Simplemente, antes de ir a eso, permíteme, si me olvido algún tema importante, hacer mención a las entrevistas que vamos teniendo acá. Nosotros, con muy buena voluntad, hacemos un cronograma tratando de invitar a todos los candidatos presidenciales y a los primeros lugares de las listas en Lima. Lamento que en todo el Perú, donde nos escuchan, no pueda invitar a sus candidatos locales, pero yo estoy segura que las radios locales, la televisión local, está cubriendo las actividades de estos candidatos. Acá en Lima nos tenemos que dedicar a los primeros lugares de las listas porque tampoco tenemos tanto tiempo, tenemos 1 hora al día, no tenemos tanto tiempo para invitar a todos. Pero estamos tratando de hacerlo de la forma más democrática posible. Por alguna razón, que a mí siempre me sorprende, pero ocurre, yo tengo una presencia muy grande en redes sociales, como ustedes saben, tengo más de 3 millones de seguidores en Twitter. Y algunas campañas consideran que trompearse conmigo en Twitter les va a dar más likes, más vistas, les va a dar exposición.
Y lo que están haciendo con nuestras entrevistas, en algunos casos lamentables, es editarlas, sacarlas de contexto para insultarme a mí y de esa manera mejorar al candidato. Es como si yo participara en la campaña y insultarme a mí mejora al candidato. Yo no participo en la campaña, yo no postulo a nada ni pretendo postular a nada. Lo único que pretendo en las entrevistas que hacemos es extraer información y a veces, cuando es evidente, hacer evidente algunas contradicciones que tienen los candidatos. Yo no soy responsable de las contradicciones de los candidatos, ni tampoco soy responsable de que sus seguidores les moleste mucho que sus contradicciones se hagan públicas. Son las contradicciones del candidato y con esas contradicciones se presentan. Lo que sí vamos a hacer es, obviamente, no darle visibilidad a este tipo de artimañas. Yo entiendo que no hay publicidad en televisión, que la publicidad en radio y televisión está acotada, pero artimañas, ya estamos viejos en este programa, y me da una pena que un partido como Juntos por el Perú, que hizo lo mismo en enero pasado, vuelva a hacerlo esta vez. Es lamentable que así suceda, hay que decirlo porque se les entrevista con toda buena voluntad, tratando de darles un espacio en momentos en que no hay muchos espacios, y lo único que recibo son insultos, la verdad que francamente, y videos tergiversados, ¿no? Y una portátil de gente realmente enloquecida, que ni siquiera ha visto la entrevista, por supuesto, insultándome a mí, porque creen que de esa manera su candidata va a ser mejor opción para el público. Es una lástima que hagan eso, y simple y llanamente vamos a decirlo todas las veces que sea necesario. Las personas pueden gustar o no gustar de un candidato, de una entrevista, de un trabajo, pero yo no tengo por qué ser insultada, ¿no es cierto?, por un partido político, y menos por sus allegados. Muy bien, Abel, vamos a ir a la pausa para darle tiempo al candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, que postula el único que postula la reelección presidencial, así que va a ser una conversación interesante. Vamos a la pausa y ya nos está esperando. Está en Trujillo el señor Humala, desde ahí nos vamos a conectar con él y vamos a poder también plantearle las preguntas que ustedes nos hacen a través de las redes sociales. Por supuesto. Vamos a la pausa. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas dos últimas emisoras nos miran por sus plataformas televisivas. Se une también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Lampa, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También está Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, todo el Perú, siguiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios y las redes sociales, las plataformas de Facebook de Radio Santa Rosa. Bien, Rosa María, vamos contigo y en breve ya estaremos con el candidato a la presidencia de la República, el señor Ollanta Humala Tazo. Rosa María. Expresidente de la República, ya estamos conectados con Trujillo, estamos esperando, nos han dicho que esperemos máximo 5 minutos, que están ya trayéndolo, ya está toda la conexión instalada para comenzar a conversar con el expresidente de la República y candidato presidencial. En esa doble calidad es una entrevista, como ustedes comprenderán, diferente, porque es de todos los candidatos presidenciales el único que ya estuvo ahí, que nos puede contar algunas cosas de lo que ya vivió y de lo que pretende volver a vivir, porque probablemente muchos de ustedes dirán, si ya fue presidente, ¿por qué quiere ser presidente de nuevo? Es algo que parece, visto desde lejos, interesante de ver. Otro asunto más antes de que llegue brevemente. Ayer Ricardo Uceda publicó una columna en el diario La República sobre un tema controvertido, el cambio de opinión en el Jurado Nacional de Elecciones, que supuestamente beneficia al señor Martín Vizcarra, hecho para beneficiarlo, según el texto, exclusivamente a él, y organizando resoluciones contradictorias para que ya no fueran contradictorias. Miren, legalmente lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones no tiene ninguna ilegalidad. La misma columna lo dice. La opinión de los jueces
antes de que sea publicada puede ser cambiada. Lo que yo veo acá, porque siempre hay que ir más allá de lo evidente, es que hay una corriente de opinión que insiste en postergar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y como no se puede ya por la pandemia, porque es evidente que la ola va a estar bien abajo, ¿no es cierto?, cuando venga abril, pues de lo que se trata ahora es de desprestigiar al Jurado Nacional de Elecciones para que posterguemos las elecciones porque el jurado es muy malo. Yo discrepo con muchas decisiones del Jurado Nacional de Elecciones desde hace muchos años, no desde ahora, porque considero que el derecho a la participación política es el que tiene que primar sobre cualquier otra consideración. Es decir, recortar un derecho constitucional como el derecho a participar tiene que estar debidamente sustentado en razones muy, muy serias y profundas, ¿no es cierto? No en banalidades como que no declaraste una moto, por ejemplo, como sucedió en enero pasado, o los casos de Acuña y de Guzmán, justamente en las contiendas del 2016, que yo creo que fueron sacados de campaña de una manera injusta. Se les aplicó una sanción muy crítica, justamente a recortar todo derecho a la participación cuando habían medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales que hubieran contribuido al mismo fin. Pero, dicho esto, es evidente que, no gustándome algunas resoluciones, tenemos que tener un Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Atacar al Jurado Nacional de Elecciones por algo que no es legal, lo que indica es que hay una corriente de opinión que quiere postergar las elecciones. ¿Quiénes pueden estar interesados en postergar las elecciones? Aquellos de los que no les está yendo bien en las encuestas, o aquellos que no han logrado ni siquiera inscribir sus listas. Entonces, claro, no quieren elecciones porque no han logrado ni siquiera inscribirse. Y están soltando estas cosas que son sexys, porque todo lo que involucra a Martín Vizcarra es periodísticamente sexy, pero no corresponden realmente a una realidad de ilegalidad o favoritismo. Así que no darle más importancia, salvo la de advertir que la corriente de postergación de las elecciones sigue vigente, y que hay que tener mucho cuidado, porque esto es algo que se ha discutido desde abril del año pasado. Y eso es algo que el presidente Vizcarra lo dijo en una entrevista que nosotros lo hicimos. El interés de los partidos que están en el Congreso es postergar las elecciones. Ese es el interés. Yo creo que el interés era cobrarle la cuenta por haber disuelto el Congreso. Y bueno, estamos esperando a Ollanta Humala, pero no aparece. Veo la silla vacía, pero no... Ahí vemos que está apareciendo el expresidente. Muy bien, ya estamos al aire con el expresidente Ollanta Humala Tazo, expresidente del Perú, candidato presidencial del Partido Nacionalista Peruano. Ustedes lo conocen, así que no es un candidato sobre el cual yo tenga que hablar de sus datos biográficos. Normalmente con algunos otros candidatos siempre les pedimos que se presenten. No es necesario con el expresidente. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rosa María, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, empecemos por una pregunta que muchas personas se hacen. Usted ya fue presidente del Perú, ya tuvo ese honor, completó su mandato en 5 años. ¿Por qué volver? ¿Por qué volver al mismo lugar? Bueno, dos razones fundamentales. La primera es la defensa de una gestión de gobierno de 5 años, el quinquenio nacionalista, en el cual nosotros hemos sentido que en este quinquenio, 2016-2021, es un quinquenio, en nuestra modesta opinión, perdida, desperdiciada, a puertas al bicentenario. Hemos una gestión caracterizada por inestabilidad política, crisis económica y con la pandemia, crisis sanitaria, ¿no? Entonces sentimos que ha habido un retroceso en la política social que creamos. Te puedo dar ejemplos como programas como Beca 18, todas las ofertas de becas que llegamos a dar, 100.000 becas, en este gobierno no llegan ni a 50.000. Otros programas como Pensión 65, que tú sabes que es una pensión que coberturaba a adultos mayores vulnerables y que coberturaba al 100% de acuerdo al CISFO, al Sistema de Focalización de Hogares. Hoy día no cobertura al 100% porque ha crecido la pobreza por un lado, pero no ha crecido los recursos para el financiamiento. Puedo seguir hablando que hace poco hemos tenido la amenaza del cierre de los colegios de alto rendimiento y que felizmente el gobierno ha retrocedido. Y así podríamos hablar, por ejemplo, del Plan Esperanza, ¿no?
un seguro oncológico gratuito que ahora se ha reducido solamente al CIS. Entonces, siento que hay, por el lado de la política social, un abandono, tal vez por temas ideológicos o prejuicios, no me queda claro este tema. Por otro lado, hay un abandono o paralización de las obras de infraestructura que en nuestro gobierno hemos avanzado, hemos construido y están paralizadas, o muy poco se avanzan. Te doy un ejemplo, el MUNA, el Museo Nacional de Antropología, que lo creamos nosotros, el proyecto, pusimos hasta la primera piedra y está al 97% y no termina, ¿no? O, por ejemplo, el gasoducto subperuano, que lo dejamos al 30% y no lo concluyen, no avanzan. Y así podría darte una serie de obras. Y reformas también importantes que creamos, como la reforma del servicio civil, la reforma educativa, la reforma en salud, que estamos viendo que están venidas al menos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la reforma del servicio civil, hemos visto que poco a poco las instituciones del Estado se van saliendo de la reforma, ¿no? Al final solo va a quedar el Ministerio de Economía y Finanzas en la reforma del servicio civil. En la reforma educativa, ya te mencionó el tema de las becas, te mencionó el tema del COAR. Además de esto, ¿no? El recurso humano no está siendo atendido, y acá hay un tema importante, que el gobierno no ha dicho nada de cómo vamos a recuperar la educación. Nosotros estamos haciendo una propuesta que en estos días la voy a lanzar, porque se viene un nuevo año escolar, y lo que no se han dado cuenta es que, por un lado, el ritmo normal era que 400.000 muchachos cada año egresaban de los colegios, y de eso un 30% iba a los centros superiores, tecnológicos o universidades, pero había un 70% que no accedía a la educación superior. Y esto se ha ido embalsando, y hoy con la pandemia, con la educación a distancia, las cifras que vamos viendo son de horror frente a cómo ha sido el desempeño o cómo ha llegado el Estado a complementar o a dar la educación a distancia, lo cual nos hace ver que se va a generar otro problema a mediano plazo cuando estos muchachos, digamos la generación de la pandemia, salga con una secundaria a media caña. Pero para terminar la idea, el otro tema por el cual nuevamente entro a esta línea es la experiencia de gestión. Creo que en estas condiciones en las cuales a partir del 28 de julio va a estar el país, se requiere no un salto al vacío, como irónicamente se me decía a mí en el 2006, sino alguien que conozca el Estado, alguien que tenga experiencia de gestión. Creo que lo peor que puede pasar es hoy día que demos un salto al vacío y tengamos un gobernante que ni sabe dónde está la plata en el Estado, ni conoce las herramientas que tiene para administrar, para liderar el país, y menos se demore un año aprendiendo cómo funciona el Estado. Ahora, usted aprendió a la mala. Muchos dicen que le costó aprender, pero aprendió. Me gustaría que nos cuente qué aprendió. O sea, cuando usted entró era una persona, cuando salió era otra. ¿Qué aprendió en el camino? Bueno, yo podría decirte que cuando llegamos al gobierno llegamos en realidad bastante solos. Era una situación de desconfianza general. Acuérdate que cuando llegamos la bolsa de valores se cayó enormemente, creo que fueron 13 puntos. Para que no siga cayendo. Para que no siga cayendo, tuvo que cerrar. Sí, y recuerdo que en una reunión, creo que fue con un grupo empresarial que me invitaron a la inauguración de un evento. Ahí hablé de que quién había cambiado más, ¿no? Si ellos o yo, ¿no? Yo dije, yo he cambiado, porque solo creo que Dios y las personas que no hacen nada, podríamos decir, no cambian, ¿no? Pero yo cambié. Hay 3 conceptos que aprendí a diferenciarlos: lo que se puede, lo que se debe y lo que se quiere. Y no necesariamente son lo mismo. Y a veces en campaña se confunden y se hace una unidad, ¿no? Pero cuando estás en gobierno, lo diferencias claramente, ¿no? Y hemos tenido, por ejemplo, temas que quisimos y no logramos completarlo en el quinquenio. Por ejemplo, el tema del abaratamiento del gas, ¿no? Que muchas veces mis opositores y la gente también en general lo saca en cara. Pero quiero decirte que hicimos lo que pudimos, ¿no? Por ejemplo, en este tema, de los 32 millones de peruanos, llegamos el gas barato por lo menos a 7 millones, con el Fondo de Inclusión Social y Energético, subsidio cruzado al pobre que consume 16 soles. Se le criticó mucho
Se le criticó mucho. Al principio se temía que usted fuera un irresponsable fiscal, que hubiera una crítica muy profunda a un gasto fiscal desmedido y a una estatización de todo lo habido y por haber, que era más o menos el plan de la gran transformación que fue abandonado pronto. Desde la derecha no lo vieron mejor y desde la izquierda lo trataron de traidor para abajo. ¿Cómo se coloca usted entonces? Bueno, mira, algo que me decía Pepe Mujica era, me decía, mira, Avianta, ¿no? En Uruguay la izquierda dice que han pasado a la derecha y la derecha dice que soy un irresponsable. Creo que estoy en el camino correcto. Entonces, yo creo que cuando uno tiene sus decisiones, la responsabilidad de millones de peruanos y peruanas, ¿no? Uno tiene que diferenciar estos tres conceptos que te dije, ¿no? Muchas veces tiene que hacer lo que debe, así no lo quiera, ¿no? Eso se llama tragarse sapos, ¿no? O muchas veces, cuando tiene dudas, ¿no? Debe escuchar a todos, no solamente al sector más pegado a uno, porque ese sector no necesariamente lo va a llevar a uno por el buen camino. Yo ponía un ejemplo, no sé si recuerdas que era el de la combi, ¿no? Que yo era como un chofer de una combi de 32 millones de pasajeros y la combi, que es el Estado, tenía el freno mal, le faltaba ventana, la puerta no cerraba bien, y yo tenía que llevar en un quinquenio al siguiente paradero, que es buscando la mejora del desarrollo de los pasajeros, y tenía que ir, no podía apretar el acelerador a fondo, porque la gente se puede marear y puede darle náusea a las criaturas, no puedo girar muy fuerte a la izquierda o a la derecha, porque alguien se puede caer en el camino. Lo importante es llegar al objetivo, ¿no? Entonces... Ahora, el problema, presidente, es que cuando usted recibió el país en el 2011, con todas sus limitaciones, que eran enormes, con todas sus brechas, recibió un país en crecimiento. El problema es que si usted es presidente hoy, va a recibir un país destruido por la pandemia, por la crisis económica, por una inestabilidad política. No es lo mismo. Es una tarea mucho más difícil. Por eso me estoy metiendo, porque en esta tarea difícil se requiere, la clave es la experiencia para no perder el tiempo. No son condiciones estándar, digamos, condiciones adecuadas para ser presidente, digamos, no sería lo ideal. Yo ya he sido presidente, en realidad no lo haría por un tema personal, no es un tema de frivolidad, porque eso sería en una época de bonanza económica, que haya mucho dinero por repartir. Acá no, hay que más bien acá raspar la olla para ver dónde saca algo, tomando en cuenta las proyecciones macroeconómicas del país y la situación de pobreza que ha crecido, extrema pobreza que ha crecido, el problema de la educación y un problema de que la pandemia va a continuar. El hecho de que hayamos recibido un primer lote que no es ni el 1% de las vacunas, es una esperanza, es una luz en un cielo todo grisáceo, y que levanta la moral, la esperanza de la gente. Eso no se puede defraudar, ¿no? Y creo que el gobierno, a partir del 28 de julio, no va a tener esa luna de miel o esa tregua que normalmente le dan a uno las acciones de los primeros 90 días, 6 meses de gobierno. Eso no va a haber. Entonces, si vamos a entregarle el gobierno a un improvisado, porque en realidad yo sostengo, modestia aparte, que soy el único candidato no improvisado, ya me he hecho, ¿no? A golpes, a todo, pero ya me he hecho, conozco esto, ¿no? Entonces yo no voy a llegar a esta carpintería que se llama ejecutivo sin saber dónde hay serruchos, qué herramientas tengo para resolver los problemas, ¿no? Y conozco a la gente. Ahora, vamos por partes. Hay quienes dicen, no, Ollanta tiene problemas con la justicia, esta candidatura lo que busca es inmunidad para sus problemas con la justicia, por lo tanto no se puede votar por él. ¿Qué le responde a ellos? Bueno, que hemos hecho frente a todos los problemas que hemos tenido dando la cara y quedándonos en el país, y creo que esa gente que puede preguntar eso, debería preguntarse también cómo es posible que la justicia, o en nombre de la justicia, se haya abusado tanto con Ollanta Humala, con su esposa, con su familia, con su partido, ¿no? Nadie estaba cuestionando, por ejemplo, cómo nos pusieron una prisión preventiva abusiva, inconstitucional, arbitraria, que no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo es posible que el juez
que cometió semejante barbaridad jurídica, sigue habiendo el caso y nadie lo aparte, ¿no? Estamos viendo cómo en Brasil se va desentrañando una crisis porque se vulneró el Estado de Derecho. La justicia no es a cualquier precio, ¿no? Porque si no, dañamos las bases éticas de nuestra sociedad. ¿Por qué no se inicia el juicio oral contra usted? ¿Tiene alguna explicación 5 años después? Yo lo que, más allá de esos temas, porque no los conozco exactamente los detalles sobre los abogados, lo que yo siento que uno de los problemas que hay en nuestra política es que García nos dejó una herencia, ¿no? Que fue la politización y la judicialización de los políticos. El APRA fue muy hábil en estas cosas, ¿no? Llevaba las contiendas políticas a los pasillos del Poder Judicial y ahí tenía una serie de operadores. Estaba, me acuerdo, en esa época Vega, que era el mandamás de la Corte Superior de Lima, Juventud Aprista de la promoción de Alan García y de la gente cercana a ella, de la Torre. ¿Y cuántos operadores más no habrán en el sistema de justicia? Entonces, el problema es que en el posgobierno nos engancharon con una serie de procesos y acuerdos, hubo un linchamiento mediático de tal manera que el mismo Tribunal Constitucional tuvo que resolver un caso, ¿no? Teniendo una portátil apresta y amenazando a los tribunos que los metían presos si es que nos daban la razón a nosotros. En nuestro caso, se han vulnerado principios como la cosa decidida o cosa juzgada, ¿no? Los dos principios se han vulnerado en nuestros casos. Pero nosotros seguimos acá y creo que lo importante, volviendo al tema de fondo que ha señalado, es que el país necesita ahora un presidente y un gobierno que sepa resolver los problemas de manera inmediata, el problema sanitario. Pero digamos, pero hay si bien usted no tiene una acusación de haberse apropiado de algún dinero, sí hay acusaciones de haber recibido fondos de campaña de Odebrecht. Su esposa está en el caso gasoducto, habiendo acusado la fiscal Mori de que ella había dirigido una operación para favorecer a Odebrecht. Son acusaciones difíciles, yo lo sé, pero hay que enfrentarlas. Ustedes se están enfrentando en el plano judicial, pero hay que enfrentarlas en el plano político también. Sí, y no nos hemos quedado inmóviles, no nos hemos corrido de estas acusaciones, pero acá claramente van a haber algunos temas que deben resolverse, ¿no? Nuestra posición ha sido clara de que hemos rechazado las imputaciones que nos hablan sobre aportaciones de campaña, pero además, a veces no ha sido bien entendido cuando decimos, pero además en esa época, el aporte de campaña prohibido o lo que quiera, no era más allá de una infracción administrativa, nunca ha sido un delito. Delito es recién a partir del año 2019 o 2020 cuando se da la ley de financiamiento de partidos. Entonces, ¿cómo se nos puede acusar de semejante delito por un supuesto aporte de campaña que hemos rechazado y que la Fiscalía no puede probar? No tiene ninguna prueba, porque eso no pasó, ¿no? Sin embargo, estamos en un proceso de juicio oral, ¿no? Entonces, ahí hay una excepción de improcedencia de acción que debiera resolver el problema. Si eso configura un delito, en la hipótesis que fuera cierto lo que dice el fiscal, o no configura un delito. El problema que tenemos acá es que la etapa de revisión o control de una acusación se ha tergiversado. La idea es ahorrar esfuerzos al Poder Judicial para que los casos que no deben verse en un proceso de juicio oral no vayan a un juicio oral. Por eso es el control. Acá no, el control ha cambiado la lógica. Lo que es duda, que lo resuelven en el juicio oral. Si tengo alguna duda, que vaya a juicio oral y ahí lo resolverán. Y por otro lado, los procesos en sí han tomado vida propia, ¿no? Porque lo que hemos sufrido nosotros, como familia y como partido, estamos pasando, no debían haberse dado bajo la presunción de inocencia. Todo eso huele a una condena anticipada, a un castigo, a una rabia, a una ira. No te puedo demostrar, pero tengo que romperte el espinazo, tengo que dejarte magullado como si ya te hubiera condenado, ¿no? Ese daño... Después de la prisión que estuvo 10 meses, usted y su esposa no ha vuelto a aparecer en la vida pública.
tiene algunas restricciones incluso para desplazarse a su centro de trabajo que queda al lado de su casa, no la dejan ir ni siquiera a hacer las tortas que está preparando ahora. Ella no va a participar en su campaña porque no ha aparecido absolutamente para nada. Como te dije una vez, en realidad el proyecto nacionalista Nadie me apoyó, como una esposa apoya a su esposo, o un esposo apoya a su esposa, pero ella tenía una vida privada profesional de consultorías que trabajaba con un equipo dentro de la Universidad de Lima. Ella dejó ese espacio para apoyarme, pero era un compromiso temporal, ¿no? Lo que pasa es que su carisma hizo que García le tuviera un miedo, un pánico, que la veía como una figura presidenciable y la atacó sin piedad. Y entonces, eso es lo que hemos vivido nosotros. Por otro lado, considero que en el Perú muy difícil se perdona el éxito en las mujeres. Se castiga el éxito de las mujeres, somos todavía machistas, ¿no? Entonces, en el caso de ella está viendo a mis hijos, ahorita son menores, mis 3 hijos, y para ser honesto, tengo que decirte que en los años de gobierno no tuve mucho tiempo para verlos, ¿no? Y entonces ahora esa ausencia está pasándonos factura, ¿no? Entonces estamos tratando de cohesionar a los chicos para darles la mejor educación posible. Y por otro lado, en el tema gasoducto que lo has tocado, ¿no? Algo que va a tener que definirse tarde o temprano es si el cargo honorífico, ¿no?, de primera dama hace y que no cobra ningún sueldo ni viático del Estado, puede interpretarse como que esa persona es funcionaria pública, ¿no? Porque en realidad lo que le están imputando son supuestos delitos para un funcionario público. Y de los encausados en este caso, con la única persona que se están ensañando es con ella, porque los funcionarios públicos que están siendo investigados, ninguno tiene una medida restrictiva como le han puesto a mi esposa. O sea, ¿qué más claro está el hecho de que estos son temas políticos que se han llevado a la justicia, ¿no? Lo cual nos hace ver, pues, la fragilidad del sistema de justicia. Y ahí te haría una reflexión, ¿no? Es el tema de cuando vemos el Tribunal Constitucional con una abultada carga procesal, lo que yo veo ahí es que algo no está funcionando en el sistema de justicia, que al final todo redunda, todo desemboca en el cauce constitucional del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional no debería tener una carga tan pesada como la que tiene hoy día, si es que las instituciones funcionan. Le pregunto, se lo voy a preguntar de otra manera. Si usted gana las elecciones, si usted ganara las elecciones, ¿su esposa sería parte nuevamente en los mismos términos que lo fue en su primer gobierno o ya no la volveríamos a ver? No. Hemos separado estos temas, sobre todo ahora tenemos que darle más importancia a la familia, y además algo que te dije a ti, la decisión de participar en esta campaña electoral fue una decisión que la tomé en último momento. Como te dije, yo no pensaba entrar. Es más, hasta cierto punto la infidencia que hubieron algunas personalidades que quisieron ir por el partido, ¿no? Y en principio yo no tuve ninguna objeción, pero la comisión política del partido supo de que el partido debía ir yo, ¿no? Entonces, no es que tampoco, como dicen, ¿no?, a uno lo obliga, ¿no? Acá no lo obliga, es una decisión personal, es una decisión consciente que he tomado y te he explicado las razones por las cuales, nuevamente, y a pesar de ya haber sido presidente... Pero pero ya no veríamos a su esposa en primer plano. No. No. Ella sí salió escaldada, usted no tanto. No es que haya salido escaldada, yo creo que el tema hay que tomarlo como familia. Tengo menores hijos y creo que, como en tu caso, ¿no?, mucha gente probablemente te pide que entres en política, pero tú sabes por qué no lo haces, ¿no? Entonces tú también estarías escaldada. Absolutamente. Si aquí no me hagan escaldada, imagínense. Entonces vamos a poner tipo gloss. Con bastante de citín saldría de ahí. Hipogloss es buena también. Eso solo lo saben los papás. Yo le he echado a mis hijos. Claro, eso solo saben los papás que cambian pañales.
Bueno, Así es. En Una broma. no sé si has podido leer el libro de Pedro Cateriano, Sin Anestesia, donde lo deja muy bien, hay que decirlo, pero sí cuenta algo que es consistente con su posición frente a la disolución del Congreso que hizo Martín Vizcarra. Usted sí disolvería el Congreso, no tendría ningún problema en hacerlo. Bueno, primero, no he tenido la oportunidad de leer el libro de Pedro, le tengo mucho cariño y respeto a Pedro. Creo que trabajó lealmente conmigo y viceversa. Y apenas tengo la oportunidad lo haré. No sé exactamente qué género literario es, porque como no lo he leído, no sé qué Memoria. análisis, qué tanto es una crónica. No es una novela. Yo lo tengo que presentar mañana, ya lo he leído. No es una novela, es un libro de memorias, es una rendición de cuentas, ¿no? Lo que se compró para la Fuerza Aérea, para la defensa, no sé qué, lo que se hizo en La Haya. Hay mucha información. Pero en este detalle, que es muy interesante, es que al final se convenció, y lo convenció usted, de que mejor no, que sí se podía llegar hasta el 28 de julio, ¿no? A ver, vamos a... lo que yo recuerdo y creo que es lo que hubo, ¿no? Es porque también ha sido público. Yo nunca he negado mi disposición a cerrar el Congreso, ¿no? Y se lo dije a Kuczynski cuando nos relevamos, le dije, viendo los resultados electorales del 2016, le dije, te van a vacar. Se lo anuncié, así como brujo, se lo anuncié, te van a vacar. Esto no va a pasar. Yo también dije lo mismo, pero no nos hizo caso, pues. Sí, pues, y públicamente se lo dije a Vizcarra, ¿no? Que tenía que hacerlo. Vizcarra lo ha hecho por desesperación ya, porque era o lo vacaban a él o él cerraba el Congreso. Ha sido un tema después, quién tocaba primero el botón. En el caso de lo que cuenta Pedro, lo que ha narrado y ha salido en el Comercio, lo que yo pude observar es que la oposición del Congreso, que estaba en gran medida liderada por el APRA, el Fujimorismo, Alianza por el Progreso, Acción Popular, entre otros partidos, era una oposición ya desatada, ¿no? En contra de nosotros. García había convencido a esta oposición de que no solamente yo era el peligro, sino el nacionalismo que pudiera continuarse en la siguiente gestión de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estas condiciones vimos ya una posición antidemocrática de permanente zozobra o inestabilidad política que llevó a chantajear a los premieres, ¿no? Acuérdense el caso de René Cornejo, donde le hicieron firmar un documento público para darle el voto de confianza porque interpretaron maliciosamente el voto de confianza y hacían que gane el voto ámbar y entonces no daban la confianza pero no la negaban. Que yo lo denuncié públicamente, ¿no? Viendo esas circunstancias, ¿no? Ya me hacían presagiar que esto no iba a terminar bien, ¿no? Habían logrado partir también a mi bancada, a la bancada nacional, la habían logrado partir, ¿no? Primero el bloque que llevamos con nosotros de izquierda se había escindido, reforzado por la oposición también que los incentivaba y después dentro de la bancada también estábamos ya en un proceso de fraccionamiento, lo cual también nos generaba un problema a nosotros. Y por otro lado, el tema de la censura a la expremiera Ana Jara, por una cosa bastante minúscula, llevaron a que yo previera, ¿no?, un escenario en el cual íbamos a llegar más temprano que tarde a una ruptura con el Congreso y teníamos que hacer el cierre del Congreso, porque el problema ya, cuando sale Ana Jara, el problema no es que no le vayan a dar el voto de investidura al siguiente premier, es que nos garantiza que después de eso haya estabilidad política, que es lo que me preocupaba, porque que le negaran el voto al premier hubiera sido pues que se disolvían ellos, se autodisolvían, se hubieran disparado los pies. Entonces, yo diferencié bien ese Lo tema. estamos perdiendo un poco, se me está congelando la imagen en Lima, creo, ¿ya? Ahora sí ya la retomamos. Sí, ¿continúo o retrocedo un poquito? Sí, no, un poquito, decía que se fracciona la bancada y de ahí ustedes tienen que tomar una decisión. Sí, se había fraccionado la bancada y con la censura a Ana Jara, por una cosa menor, me di cuenta que más temprano que tarde la confrontación iba a venir de todas maneras. Entonces, tenía que reemplazar a Ana Jara y buscaba un premier que tuviera las características de un abogado, un jurista de especialidad constitucional
y que tuviera un componente político, porque esta es una decisión política. Entonces yo les planteé, ¿no?, los riesgos de lo que se venía, no solo a los candidatos a premier, sino a los ministros, de los cuales muchos estaban de acuerdo conmigo y otros estaban dudosos. En el caso de Juan Jiménez, él no aceptó y punto. En el caso de Pedro, él aceptó. Y después, bueno, él cambió su posición, ya lo he explicado por qué. Yo no he compartido ese cambio de posición porque para mí el voto de investidura estaba asegurado. Lo que había que hacer era mantener las formas democráticas para no cometer ningún error, porque en política las formas, he aprendido también, las formas son importantes. Entonces, para tomar una decisión de esta naturaleza, no es una decisión solo del presidente, debe estar refrendado por el premier y apoyado por el Consejo de Ministros. No es una decisión sencilla, como tú sabes, la firma del presidente en realidad jurídicamente no vale nada si no va refrendada por la firma de un ministro o del Consejo de Ministros. Entonces, finalmente no se llegó a esa decisión, pero creo que en el fondo, viendo en perspectiva las cosas, si se hubiera dado en ese momento el cierre del Congreso, tal vez hoy día no estaríamos padeciendo lo que hemos padecido, el cierre del Congreso, que de todas maneras se tuvo que dar, y una situación en la cual no queda nada en esta guerra intestina, necia, no queda nada de la plancha presidencial que se eligió en el 2016, ni nada del Congreso que se eligió en el 2016, ¿no? Tal vez, si hubiéramos dado ese paso, hubiéramos ahorrado este trago amargo. De repente hubiera sido una... Usted señaló que lo que sucedió con Vizcarra fue un golpe de Estado. Usted es de los pocos, en realidad, que sostiene en esta campaña, más en sintonía con la mayoría de la población, que lo que hizo el Congreso fue abusar de su poder. ¿Qué pasaría si a usted le ocurre lo mismo? Es decir, llega al Congreso, pierde su bancada, o se desintegra, o es muy pequeña, y tiene que enfrentar una vacancia. Cada circunstancia es distinta, pero habría que hacer un esfuerzo de imaginación. ¿Cómo sería ese escenario? Yo creo que acá Vizcarra cometió una serie de errores y pecados, ¿no? Pecado del ser desleal con su presidente. Él fue el que permitió, al pasarse al bloque de Villanueva, los fujimoristas y los apristas, él fue el que finalmente gatilló la caída de Kuczynski y todo lo que se ha venido para adelante, por el afán personal de ese presidente, ¿no? Porque, en segundo lugar, otro error garrafal de él ha sido cuando cerró el Congreso no haber presentado una bancada, porque si hubiera, con la popularidad que le dio cerrar el Congreso, y hubiera puesto una bancada, estoy seguro que en estos momentos estaríamos todavía con Vizcarra en la presidencia y con más estabilidad política enfrentando la pandemia del COVID. Entonces, eso es lo que yo podría, y tiene más errores, pero creo que con eso bastaría para señalarlo, ¿no? Así es. Se ha convertido usted en un político de centro. Es decir, ya no anda pues con las ideas económicas de Verónica Mendoza, tampoco puede decirse que usted es un político de derecha como Keiko Fujimori, ha terminado al centro. Eso le puede dar una ventaja sobre Julio Guzmán, sobre Acuña, sobre Salaverry, que están también, o Forsyth, que están al centro. ¿Qué tiene usted diferente de ellos para ofrecer que lo haga mejor, candidato? Además de su experiencia en la presidencia de la República. Bueno, a veces la gente dice, ¿por qué confiar en uno, no? Claro, yo no pido un acto de fe. En el caso del resto, van a tener que hacer un acto de fe. En mi caso, tienen una ejecutoria de vida, ¿no? Y no solamente como político. Mi vida militar también es una performance que delinea cómo soy yo, ¿no? He estado en las zonas de emergencia, he luchado contra la subversión, en la cordillera del Cóndor, en el conflicto del CENIP en 95, un levantamiento en Locumba contra el régimen de Fujimori, el único oficial del ejército que lo hizo, denuncié al alto mando que firmó el acta de sujeción, formé un partido político, no busqué capitalizar las simpatías en un momento para que me utilicen o me manoseen otros partidos políticos, etcétera. Entonces he construido todo esto, y si me dicen de centro, bueno, la verdad, yo creo que en realidad soy de abajo,
¿no? Acá nos hemos acostumbrado a ver izquierda, centro, derecha, pero no vemos que el conflicto que hay es el de la desigualdad en el país, y la desigualdad no es porque es de izquierda o derecha. En los sectores D y E hay gente de izquierda como gente de derecha, como en los sectores A, B hay gente de izquierda y derecha, pero lo que sí hay una raya es lo de arriba y lo de abajo. Y he tratado, honestamente, de trabajar para las grandes mayorías, para los de abajo. Si ves las obras que he hecho, básicamente es para los de abajo. La política social y el MIDIS es para los de abajo, ¿no? Las obras de infraestructura que hemos hecho no han tenido un color ideológico de izquierda o derecha. Fortalecer el Estado es justamente para ayudar a los de abajo. Yo creo que en ese sentido, en el caso de los candidatos que has mencionado, la población tendría que hacer un acto de fe porque ¿qué experiencia tienen de gobierno? Más allá uno de, creo que 6 meses, 1 año de alcalde, o el otro que ha trabajado de funcionario en PCM, o otras, etcétera. En mi caso, yo he sido 5 años presidente de la República y tengo toda una gestión de gobierno que mostrar, donde ha habido desde política exterior con la victoria de La Haya, y que me extraña que este gobierno no celebre el triunfo sin derramamiento de sangre, ¿no? Es como que se avergonzaran de haberle ganado a Chile, ¿no? Haber hecho el Ministerio de los Pobres y programas como Pensión 65, ahora que se habla tanto de las pensiones, o las becas, ¿no? Que es lo que necesitamos. Entonces, he tomado decisiones pragmáticas muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Por qué? A ver, señor Balas, ¿por qué el sector privado lo mira con tanto recelo hasta el día de hoy? Y se le imputa ser una persona anti-inversión, anti-sector privado. Una cosa es anti-inversión y otra cosa es que sea patero de los empresarios, ¿no? Son dos cosas distintas. Yo he respetado las inversiones y tú puedes ver que en nuestro gobierno, por ejemplo, en inversiones mineras superamos los 42.000 millones de dólares en el quinquenio, cosa que en el quinquenio de García no llegaron ni a 14.000 y de Toledo 12.000 o 10.000. En alianzas público-privadas, APPs, superamos los 22.000 millones de dólares. Eso es algo increíble, nunca se ha visto. Reservas internacionales pasamos de 42 o 44 a 66.000 millones de dólares. Ahorro nacional en el Fondo de Estabilización Fiscal, al gobierno de Kuczynski pasamos de 6.000 o 6.300 que me dejó García a 8.200, y en Tesoro Público 6.000 millones más, a 14.200 millones de dólares. Y nunca los empresarios han estado tan bien, ¿no? Pero lo que yo no he sido es patero. O sea, lo que García hacía era, por ejemplo, almuerzos mensuales con el Grupo Brasil. Toda la clase política, que ahora se rasgan las vestiduras, paraba en la puerta de la embajada brasileña, en las freyoadas que hacían, ¿no? O paraban en las embajadas. Y después de los aniversarios de Confier, Sociedad Nacional de Industria, ADEX, etcétera, se quedaban para la comilona y la pachanga. Yo no, yo cumplía, cuando me invitaban, daba mi discurso y me retiraba con las mismas. No me quedaba a hacer patería, ¿no? Inclusive, creo que fueron empresarios de la Confier, me decían, presidente, pero parece que usted se avergonzara de nosotros. No, no me avergonzaba, pero creo que hay una raya que no podemos estar cruzando, que es la de la patería. Entonces... El problema es que mucha gente dice que usted es muy parco, muy austero, muy militar, ¿no? Entonces, no tiene esta cosa, pues, simpática, criolla, no tiene eso. Y eso le resta, pues, en una campaña, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Pero como diríamos, pues, en este caso en política, la experiencia de gobierno mata galán. Entonces, yo no he sido muy carismático, no sé, pues, de los que están cantando, bailando, esas cosas, pero yo trabajo desde tempranito, 6 de la mañana ya estoy despierto, y pregúntenle a los mitres, pregúntenle a Pedro Cateriano hasta qué horas despachaba con ellos, ¿no? Pregúntenle, 3 de la mañana me lo llevaba a inspeccionar obras, a él y al ministro del ramo, ¿no? Así trabajábamos. Por necesidad he aprendido inclusive a pilotear helicóptero, ¿no? Entonces, cuando me hablan de la cordillera del Condo, yo les digo, vayan a Pampaenza, comunidades nativas aguarunas, donde el 45% de los niños tienen SIDA, ¿no? O me hablan de Camisea, están viendo el gasoducto, yo estoy viendo Montetoni, ¿no? Donde esa población
no tenía un colegio, y nosotros se lo pusimos. Entonces, ese ha sido mi ritmo de trabajo. Parco tal vez. Ahora, en el caso de la izquierda, como le decía, tampoco lo quieren nada, lo consideran un traidor. A ver, es como decía Lenin, ¿no? El huevo no le puede enseñar a la gallina a empollar, ¿no? En la izquierda, que son nuestros primos hermanos, porque ambos defendemos... Pero unos primos hermanos como que en la cárcel, ¿no? Lejos. Bueno, no también tengo hermanos así. También tengo hermanos claro, así. Es normal en familia. Unos primos hermanos como sus hermanos. pero la izquierda, por primera vez, ha llegado a Palacio de Gobierno con el nacionalismo, ¿no? Y todos estos programas sociales lo hemos hecho nosotros. El problema de la izquierda es que no distinguía el problema de los de abajo y lo confundía que la confrontación es con la derecha. Y ese es algo que hemos visto en Latinoamérica, mientras que en casi toda Latinoamérica la izquierda ha llegado al poder. En el Perú es probablemente la más infantil, es la izquierda que habla de unidad y siempre se fracciona. Te doy un ejemplo, ¿no? El caso de Espinar, el problema que hubo en Espinar, ¿no? Una crisis que la llevó una congresista que ahora es candidata y que llevó las cosas a tal extremo porque leyó mal el informe del MINSA, ¿no? Y le echó la culpa a la empresa por un agua que estaba mineralizada, pero que el informe del MINSA no decía que era la minera Estrata la que estaba mineralizando. Había que investigarse, porque también en un país tan rico en potencial minero, las nacientes de las aguas están junto con los minerales, entonces también hay un proceso natural de mineralización, ¿no? Entonces, esta señora, ¿no? No lee bien, tiene malos asesores que no le explican, y le mete una carta al alcalde de Espinar diciéndole que acá esto está matando a la gente, en otras palabras. Entonces el alcalde, viendo eso, politiza la lucha y terminamos con varios muertos que lamentar, ¿no? Yo no quiero esa izquierda, ¿no? Yo quiero trabajar como he trabajado con los grupos de izquierda responsable y que pise tierra. Usted indultaría, no hay que preguntárselo porque no ocurrió, ¿no? Pero ahora que se habla de indulto de Alberto Fujimori y de Antauro, ese ya es un capítulo cerrado para usted, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he sabido poner una raya entre el jefe de Estado y el hombre de familia, a pesar de que en muchos casos mi familia ha confundido algunas de estas cosas, pero es un capítulo cerrado. Ahora, en los temas sociales, claro, usted tiene una preocupación efectivamente por programas sociales, pero en temas de derechos humanos se dice que usted es un militar muy conservador. Que esto del matrimonio entre personas del mismo sexo no lo va a tolerar jamás. A ver, ¿cuál es su posición sobre esto? ¿Quieres preguntármelo de verdad? No, es que puede ser un proyecto de ley importante, una reforma constitucional. Mira, yo haría unas reflexiones, ¿no? Primero que el Estado peruano es un Estado laico, no es un Estado confesional. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo respeto el matrimonio religioso. Creo que en eso hay que respetar la doctrina católica. Pero cuando hablamos del matrimonio civil, ¿no? Y es otra cosa, es un contrato entre dos personas que en su sano juicio deciden firmarlo, y como todo contrato cumple ciertas características de disolución en el caso de que haya un conflicto de partes, ¿no? Entonces, eso es una primera reflexión. La otra reflexión que haría es, en el Perú, la mayoría de familias, de parejas, ¿no? No están casadas, conviven. Y en buena hora que el Estado ha creado normas para igualar el reconocimiento de derechos a las parejas que conviven, o sea, al conviviente, como a los hijos que antes se le llamaba, cuando yo era niño, eran hijos naturales,
¿no? Claro. Ahora tienen igualdad de derechos. Entonces, en el tema de la igualdad de derechos, yo soy un ferviente defensor de la igualdad de los derechos, la no discriminación a nadie, a ninguna comunidad, minorías, a nadie, ¿no? Por creencias, por raza, por sexo, por lo que quieras, ¿no? Tenemos que aprender a convivir. Así que en ese sentido, yo no estoy en contra de un matrimonio de esta naturaleza, ¿no? Simplemente digo que es la corriente del mundo va así, van habiendo estos cambios y van marcando épocas. Los que no se van adaptando, no van entendiendo estas cosas, van quedando en la otra época, ¿no? O sea, van volviéndose jurásicos. Yo todavía me considero joven no estoy en la época jurásica, ¿no? Entonces, yo creo en los derechos plenos para todos, ¿no? Pero poniendo en atingencia que hay que respetar la religión. Pero por supuesto. De religión. Ahora, tenemos preguntas del público. Abel nos va a hacer algunas preguntas muy concretas y cortitas para el candidato, por favor. Aunque hemos cubierto casi todos los Rosa temas. María. Empecemos. Fernando pregunta, si hay algo de lo que se arrepienta, expresidente, por ejemplo, el tema de gasoducto, o si debió construir más hospitales. En cuanto al gasoducto, el que no me arrepiento, porque además es una obra que debe continuar, si yo lo continuaría a llegar a gobierno. Nosotros cuando dejamos el gobierno estaba trabajándose en una capacidad plena de 7.000 empleos y estaba a un ritmo de avance de 30 y tantos %. Esa obra se detuvo por la insolvencia de la empresa, del consorcio, no por un acto de corrupción. Es más, hoy día ese consorcio está demandando al Estado peruano ante el CIADI por más de $1.000 millones Odebrecht y 700 millones y pico de Enagás. El problema es que no se está continuando este proyecto, ¿no? Y la otra pregunta que me hicieron, perdón. ¿Cuántos hospitales más hubiera hecho? Bueno, fíjate, y esto me lleva un poco al tema de salud, ¿no? En general. Tal vez no he tenido la oportunidad de abordarlo bien. Nosotros hemos construido casi un promedio de un hospital por provincia, y donde no logramos poner un hospital, pusimos un centro médico estratégico, que en la zona le llaman hospitales estratégicos, pero que corresponde al primer anillo de salud pública, al primer nivel, y que dentro de mis críticas que le hago al presidente Sagasti y a Vizcarra, es no haber abordado el problema de la pandemia en ese espacio, en el primer nivel, y haber retirado las tropas médicas, digamos, a los hospitales. Es como una guerra, tienes al enemigo enfrente, ¿no? Y abandonas la línea de batalla y te corres al puesto de comando, a la capital. Entonces, el virus ha llegado a los hospitales, y yo te digo que acá hay que sincerar las cifras en algún momento, y está mal que este gobierno no lo haya hecho, porque acá tenemos muertos por el COVID, que no se sinceran con el Sistema Nacional de Defunciones, y muertos a causa del COVID, que son muchas personas que han paralizado sus tratamientos oncológicos, renales, hemodiálisis, operaciones programadas, etcétera, porque no se puede entrar a un hospital porque están tomados por el COVID. Entonces, nosotros hicimos los hospitales, pero también nos preocupamos del recurso humano, que también hoy día es un problema gravísimo. Estamos entrando a un colapso del sistema de salud, porque los hospitales están rebasados y el personal médico, o sea, las tropas, están cansadas. ¿Y ahí qué se tiene que hacer? Se tiene que recuperar los hospitales, llevar el balón de oxígeno al primer nivel de salud. Tenemos que luchar contra las mafias que están haciendo especulación y acaparamiento de balones de oxígeno, y tenemos que impulsar otras herramientas que tiene el Estado, como las Fuerzas Armadas. Ahora, presidente, sobre el tema del oxígeno en particular, todos los grandes hospitales tienen planta de oxígeno propia. ¿No es increíble que estas plantas hayan estado inoperativas, sin funcionar? La pandemia nos coge con muchísimas plantas que no podían funcionar o que no tenían ductos para llevar el oxígeno a las camas. Estamos en una situación en que no se hizo. ¿Cómo puede empezar un país a manejar una pandemia con 100 camas UCI?
Y Colombia tiene 12.000. Rosa María, es más grave el tema, porque la primera ola la vimos nosotros con 2 a 3 semanas de anticipación. La vimos en China, la vimos en Europa, cómo la gente en Italia moría por falta de oxígeno. Y la segunda ola la hemos visto con 3 meses por lo menos de anticipación. ¿Y qué hemos descubierto después? ¿No? Que en el gobierno de García hubo un ministro de Salud que por probablemente, yo sospecho, algún interés particular, le elevó el nivel de pureza del oxígeno medicinal y se tumbó a todas las empresas pequeñitas que producían oxígeno medicinal, incluyendo el oxígeno industrial, ¿no? Ese es un tema que tienen que investigarse porque ahí me parece algo sospechoso. Entonces, ahora, yo creo... Sí. En el próximo, si usted llega a ser presidente, cualquiera que entre a la presidencia de la República, no solo tiene que vacunar este año a todos los peruanos, sino tiene que garantizar que el próximo año los vuelvan a vacunar a todos, porque la vacuna tiene una inmunidad limitada. ¿Usted cree que eso puede hacerlo bien, vistas todas las dificultades que han habido? Yo creo que sí. Acá el tema primero es conseguir las vacunas, porque el Perú tiene un sistema de vacunación muy eficiente, es uno de los mejores de América Latina. Entonces, por ahí no veo el problema. El problema es que lleguen las vacunas. Y yo haría una reflexión, ¿no? El Perú, si no se vacuna al 2023, ¿cómo quedaría nuestra economía? La economía peruana, como sociedad, también como comunidad, ¿sobreviviríamos al 2023 sin vacunas? ¿No? Y no voy al tema de la letalidad, porque es un tema técnico, voy al tema de la economía, ¿no? ¿Cómo hoy día se ha destruido 8 millones de empleos? El sector terciario, el sector de consumo, está prácticamente destruido, pero hay que observar que el sector primario ha sido tal vez el más inmune al tema del COVID. Y eso debe darnos algunas reflexiones de cómo debemos plantear y fortalecer este sector primario, ¿no? Sobre todo la agricultura, donde hemos visto miles de compatriotas, cuando ya no había trabajo y no había comida en Lima, se han regresado a sus tierras, ¿no? Y el Estado peruano más se preocupaba en poner aviones para traer a peruanos de Miami, que habían ido muchas veces de vacaciones, que llevar a estos compatriotas a sus tierras al interior del país y estaban durmiendo en las afueras de Chosique, etcétera. Entonces, mi reflexión es que tenemos que ponernos una fecha límite, un deadline, ¿no? Del tema de vacunas. Sí o sí, tenemos que vacunar a toda nuestra población, máximo en un año, ¿no? Hablemos del segundo semestre del 2022, porque el 2023 se cae nuestra economía. No, el punto es que para el 2021 tienen que estar todos vacunados la primera vez, pero el 2022 tiene que volver a vacunar a todos de nuevo, porque la vacuna da una inmunidad limitada. Y el punto es que necesitamos un presidente que sea capaz de comprar de nuevo 40 millones de vacunas para el próximo año. Mira, no, por eso te decía que este gobierno será un gobierno de buenas personas, buenas gentes, pero hoy día no se necesita buena gente, se necesita gente. Parece que hubiera entrado a un taller que se llama ejecutivo y no saben dónde están las herramientas, ¿no? Porque si ven en la política exterior que llevamos nosotros, en el gobierno nacionalista, generamos una asociación estratégica integral con China, una asociación estratégica superior con Rusia, que son países productores de vacunas. China es el principal hoy día inversionista en el Perú. Entonces tenemos los mecanismos para pedir un trato, digamos, preferencial en la entrega de vacunas y sin sobreprecios. Esos acuerdos de asociación que hemos logrado con China, por ejemplo, ese es un éxito de la Cancillería que nadie lo ha resaltado, ¿no? Solo hay 3 países en América Latina que lo tienen, Brasil, México y el Perú. Y no lo está explotando Sagasti. Entonces, claro que me preocupa porque estamos con cuotas pequeñas, ¿no? Si bien es cierto, es significativo de todas maneras, pero como tú dices, si no aseguramos la segunda dosis para el próximo año, estamos fritos. Y además, el otro problema que no se está tocando es el tema de que puedan venir nuevos virus. En la comunidad internacional hay mucha información sobre el fenómeno de la zoonosis,
¿no? Algo recuerdo todavía de mis primeros pininos en la Universidad Agraria, cuando hacía zootecnia, ¿no? El problema que tenemos es el modelo de extractivista de invadir ecosistemas en el mundo para deforestar bosques, para sembrar soya, palma aceitera. El tema de buscar domesticar a especies silvestres, etcétera, nos está generando un problema en el sistema de inmunidad de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si seguimos en este plan de destrucción de ecosistemas, podemos encontrar dentro de un cortísimo plazo otro COVID, pero que sea mucho más letal que el actual, ¿no? Entonces, si solamente este COVID, que digamos es un temblor grado 3, grado 4, ha prácticamente remecido el sistema económico mundial, y 3, 4 digo por su grado de letalidad, ¿qué sería un COVID que tenga 20% de letalidad? ¿No? ¿Qué quedaría en pie? ¿No? Probablemente solamente actividades primarias. Entonces, yo creo que esto también nos hace ver de que los candidatos tenemos que tener una propuesta en lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Acuérdate que en nuestro gobierno nosotros lideramos la COP20 y participamos en la construcción de la COP21, donde se llegó al acuerdo marco mundial, donde el Estado peruano ha presentado sus objetivos, ¿no? Para bajar 2 grados el calentamiento global, ¿no? Termina usted, empieza. Sí, a ver, una pregunta más. Sí, hay un montón de preguntas, pero creo que esa es una pregunta que se repite, muy reiterativa, y ya nos explicó la vez pasada el doctor Pedraza, pero vale que la responda el presidente Humala. Presidente, la gente le reclama el gas de 12 soles. Sí, justo creo que al principio de la entrevista algo comenté. Sí. Yo he reflexionado, me he puesto a pensar mucho en este tema, y probablemente acá discrepe con Rosa María, ¿no? Hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos, ¿no? Confundimos muchas veces el querer con el poder, porque avanzamos, pero 5 años honestamente fue insuficiente para lograr abaratar el gas para 32 millones de peruanos. Pero llevamos, como decía el FICE, que benefició a 1.100.000 familias con un subsidio de 16 soles por galón de gas para los pobres. Pasamos de conexiones domésticas, que también es gas barato, de 30 a 40.000 conexiones que había en Lima en la época de García, a casi 500.000, construyendo el primer gasoducto de Lima a Ica y llevando gas barato a Ica. Creamos el programa Cocina Perú para superar el programa de cocinas mejoradas, que al final es también carbón, leña, a entregar a aproximadamente más de 2 millones de familias cocina a gas con su balón a gas. Es decir, logramos cumplir parcialmente el ofrecimiento y la promesa, llevando de los 32 a aproximadamente 7 millones de peruanos, de familias, el más barato. ¿Por qué no pudimos cumplir con el resto? En gran medida fue por la distribución, porque el Estado había renunciado a Solgas, creo que en el año 93 Fujimori disolvió Solgas y privatizó la distribución del gas, ¿no? Puede haber sido bueno en su momento, pero hoy día se convierte en un problema para el Estado, para llegar a abaratar el gas. Así que dentro de mis propuestas está trabajar el concepto del rol social del Estado para determinadas circunstancias, como se hace en otros países, ¿no? Cuando se se pone en riesgo la vida, o en épocas de catástrofe, el Estado debe aplicar un rol social. En este caso, nosotros consideramos que Petroperú, el Estado a través de Petroperú, debe entrar al espacio, a lo que es la distribución del gas, para de una vez resolver este problema de tener un precio no especulativo, no usurero del balón de gas. Tenemos experiencia y podemos hacerlo sin abuso y en las mejores condiciones de transparencia. Muy bien, empieza usted su campaña. Perdón, Abel, sigue tú. El tema de la seguridad ciudadana es otro tema que preocupa mucho. ¿Qué tiene en mente el presidente Humala? Bueno, en nuestro gobierno avanzamos identificando no solamente los riesgos a la seguridad ciudadana, sino también modernizando la policía y trabajando de la mano con los gobiernos regionales y municipios. Porque normalmente
Se cree que el Ministerio del Interior es el que ve seguridad ciudadana, pero es una tarea que viene de todos, empezando por las municipalidades. A ver, por ejemplo, como nunca en un gobierno se modernizó las fuerzas policiales, ¿no? Pasamos en el recurso humano de 96.000 que encontramos en el 2011 a 130.000 que cubrimos para tener más policías. Modernizamos la policía con los patrulleros inteligentes, primera vez que se traía patrulleros inteligentes. Normalmente las compras nacionales de patrulleros eran muy opacas, y si no, preguntémosles a la doctora Macetti los problemas que tuvo por comprar patrulleros y ambulancias, ¿no? Entonces, y por primera vez construimos el concepto de una comisaría andante. ¿Qué es lo básico de una comisaría? La capacidad de identificación, la capacidad de recepción de denuncias y la capacidad de poner en un calabozo a un sospechoso, a un delincuente. Todo eso lo tiene el patrullero inteligente, ¿no? Modernizamos la policía de carreteras y empezamos a trabajar el tema de la formalización, porque al final el Ministerio del Interior es como la gran bolsa que atrapa todos los errores de los diferentes sectores. Por ejemplo, una economía altamente informal genera riesgos de seguridad. Me explico. Usted en la calle puede ver una señora que vende desayunos. Una señora le vende 300 desayunos al día. A $1.50 el desayuno, depende de qué pida usted. Pero ¿cuál es su capital de trabajo? Ahí tiene 500 soles o 600 soles. Entonces, si alguien la asaltara, solo se llevaría 600 soles. Pero a su costado hay un cambista que tiene $30.000 en la cangurera, ¿no? Y ese señor está trabajando en la calle exponiéndose al riesgo, ¿no? Y se protegen como se protegen en manada, digamos, ¿no? Pero esa no es ninguna protección frente a un asaltante con pistola. Entonces, hay actividades informales que generan riesgo y que tenemos que ordenarlas si es que no podemos formalizarlas. Primero tenemos que ordenar la economía, las actividades, y después formalizarlas. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a trabajar con los alcaldes? Era generar espacios donde estén los cambistas y que tengan cobertura de internet y que tengan un patrullero al costado, ¿no? Para formalizar estas actividades, ¿no? Trabajamos nosotros también en la seguridad ciudadana, la lucha contra los delitos troncos, que digamos, los delitos madres de los cuales se genera una serie de delitos conexos. Por ejemplo, minería ilegal. La minería ilegal nos genera a nosotros tráfico de terrenos, sicariato, extorsiones, corrupción, ¿no? Entre otros delitos más. El narcotráfico, lo mismo, ¿no? Genera una serie de delitos. Entonces, comenzamos a trabajar esto y nos ganamos muchos enemigos, ¿no? Acuérdense cuando se decomisó el oro ilegal, casi 1 tonelada que estuvo en los almacenes de Ramsa, creo que fue, y que se morían de miedo los almacenes porque nunca habían tenido tanto oro, y que al final vino el dueño de la mitad del oro, creo, con un fiscal ad hoc y un policía ad hoc, y se sacaron su oro, ¿no? Ya ese tipo de corrupción tenemos que combatirla, igual que la inseguridad ciudadana, ¿no? Y en algunos lugares, como en el Callao, por la situación propia del Callao, tuvimos que declarar emergencia y sacar a la Marina a ayudar al trabajo policial, ¿no? No es lo ideal, pero no me tembló la mano para hacerlo. Ahora, nos tenemos que ir despidiendo, presidente. Solamente una pregunta final por mi parte. Empieza usted, según las encuestas, muy abajo y con un antivoto de más del 70%. ¿Cómo va a revertir eso? Trabajando, Rosa María, trabajando. Además, no es la primera vez, todas nuestras campañas siempre han estado marcadas por el antivoto, ¿no? Pero yo creo que yo le diría, ¿no?, al elector, más allá de un acto de fe, ya hemos hablado sobre este tema, es que lo que podrían hacer con nosotros, ¿no?, es evaluarnos, ¿no? Porque nosotros sí nos pueden evaluar, hemos tenido una gestión de gobierno, y compararnos con los otros gobiernos, ¿no?, para que vean quién invirtió más plata en el país en infraestructura. Por ejemplo, pasamos de 57, 58% en carreteras pavimentadas a más de 84%, me parece. ¿Quién ha hecho la longitudinal de la selva? La de la sierra, perdón, el asfaltado de la longitudinal de la sierra, el asfaltado de la longitudinal de la selva. ¿Quién ha avanzado la carretera de Chincha a Pisco, la autopista? ¿Quién ha avanzado la autopista del Sol en la zona de Ancash, ¿no? ¿Quién ha hecho el primer teleférico en el Perú? ¿Quién ha creado más de 30 programas sociales? ¿Quién ha creado un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social?
¿Quién ha hecho el centro de convenciones, la sede del Banco de la Nación? ¿Quién ha traído los PIAs? ¿Quién ha hecho el Plan Esperanza? ¿No? ¿Quién logró operativizar el Instituto Nacional del Niño? ¿No? El Banco de Células Madres, ¿no? Pensión 65, Cunamás, beca 18, etcétera, ¿no? ¿Quién llevó una economía sana a pesar de la desconfianza del sector empresarial, ¿no? ¿Quién ha gobernado tal vez un poco parco, como dice Rosa María, pero ha trabajado, ¿no? O sea, no le echo la patería a los empresarios, ¿no? Entonces, compárenme con los gobiernos que han habido, con lo que hay, ¿no? Kuczynski, Vizcarra, Toledo, García, Fujimori. ¿Quién ha viajado más por el país? ¿Quién ha modernizado las Fuerzas Armadas? ¿Quién trabajó en el niño, el fenómeno del niño, personalmente enrocando y haciendo defensas ribereñas? Allí he aprendido a manejar tractor, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ha visitado las comunidades nativas? Entonces, compárenme y saquen una conclusión, porque cuando uno gobierna, ¿no? Siempre hay gente a favor o en contra de las decisiones que uno toma, ¿no? Hemos ido con otros grupos políticos que por temas electorales hoy día despotrican de nosotros, etcétera. Pero eso no es lo objetivo es quién ha hecho más por ti, por tu familia, quién ha tratado de sacarte de la pobreza, quién ha dado una oportunidad de educación de calidad, quién ha llevado el salario mínimo vital o la reconversión mínima vital de 600 a 850 soles. García subió 60 soles, creo, y Toledo 40 y tantos, nosotros 250. Este gobierno creo que 80 y tantos soles, nada más. Entonces, comparen, hagan sumas y restas y saquen una conclusión. Bueno, muy bien. Como le digo a todos los candidatos que pasan aquí, mucha suerte. Gracias por habernos dado esta entrevista y seguramente los veremos pronto, espero, con algunos de los candidatos de su lista parlamentaria también. Muchas gracias. Rosa María, muchas gracias a ti y solamente decirles que nosotros, con nuestro trabajo, podemos ofrecer un futuro seguro para el país. Muy bien, muchas gracias a Ollantumala, nos ha Muchísimas recibido gracias. desde Trujillo, está en gira actualmente y nosotros tendremos pronto también otro candidato presidencial o candidatos parlamentarios, dependiendo de lo que los partidos nos permitan hacer, ¿no es cierto? Así es. Así es, Rosa María. Bien, mil disculpas, se quedan muchas preguntas en el tintero, pero yo sé, hemos tratado, lo que pasa es que, como habrán notado, el expresidente responde largo, ¿no? Y interrumpirlo es difícil, pero hemos tratado de cubrir todas las preocupaciones generales, ¿no? Y creo que hemos caminado por todos. Así es. Bien, Rosa María, nos hemos sobrepasado el tiempo hoy día. Sobrepasado, tengo que volar a hacer el otro programa. Chau, chau. Así es. Cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos mañana con otro candidato al Congreso de la República y tendremos más candidatos a la presidencia también en los siguientes días. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.